La directiva del Club León ha anunciado que hoy desde las 2 de la tarde las puertas de su estadio se abrirán para despedir a Antonio Tota Carvajal. Una leyenda. Sí. Le llamaban el Cinco Copas porque fue el primer jugador mexicano que había jugado en 5 campeonatos del mundo. Portero, y luego fue entrenador bastante exitoso, sobre todo porque le dio mucho color al Morelia. Buen jugador, siempre presente, muy generoso, y pues falleció ayer. Oye, pero ya estaba grandecito. ¿Había pasado los 100? Estaba a punto. Estaba casi por llegar. 93 años señalaban las crónicas que tenía. Y sí fue queridísimo en todo León, Guanajuato, en muchas zonas, porque era un hombre que defendía lo que era el sentido de la nacionalidad y de los espléndidos y excelentes jugadores que podían darse aquí. Y el orgullo era, somos el Cinco Copas. ¿Y fue el primero. ¿Por qué tan famoso como ustedes dicen? Yo no sé de fútbol, pero ¿qué tenía este? Porque además ni siquiera era delantero, sino siendo portero. Qué raro que alcance esa fama y ese prestigio y ese cariño. Un gran portero y no usaba guantes, además. Fue algo que llamó mucho la atención en esas 5 copas, que no usaba guantes para atrapar las pelotas, los tiros. Y toda su labor en el León, él se queda a radicar ahí, transforma la filosofía del equipo, por eso es un hombre tan querido. Supo llevar al equipo a campeonatos y supo entender a los jugadores, algo que era inaudito, increíble por su don como entrenador y como hombre. Creo que ahí radica gran parte de esto. Pero más importante fue porque él tuvo ofrecimientos del Real Madrid para ir a jugar a España y los rechazó. Siempre estuvo jugando con equipos mexicanos. No quiso ir a España, al Real Madrid. Ay, pero bueno, eso no es un logro. Eso es más bien una payasada, pareciera. O le pasaba como el otro que decía, ya me quiero regresar porque quiero a mi familia y quiero el chile en los platillos. Con Villegas. Ese. Con Villegas. Acuérdense. Sí, no, pero además los equipos de fútbol, dicen los que saben de esto, se forman de atrás hacia adelante. Lo importante es si tienes un gran portero, está tapando muchos goles. Y no es fácil a veces realizar los goles. Una de sus hazañas fue en el Mundial cuando Lev Yashin, la araña negra, el otro gran portero ruso, dijo el mejor portero de este Mundial, se lo dieron a él, a Lev Yashin, y dijo no soy yo, es Antonio la Tota Carvajal. O sea, tenía el reconocimiento de los propios grandes porteros a la labor que hacía este portero, que además no era tan alto, era chaparrito, pero alcanzaba a cubrir toda la portería. Es cierto. Entonces eso, su amabilidad, más que su carisma y su buen desempeño. No, yo creo que era el gran desempeño que tenía y a eso le aunaba la amabilidad y la relación de jugador para ver por los jugadores. Antes el jugador de barrio era nada, ¿no? Y sigue siendo nada porque entraban las industrias del fútbol y eran los que hacían campamentos y todo eso, ¿no? Y él se preocupó mucho por aglutinar alrededor de los equipos a esos jóvenes que el fútbol era una oportunidad importante en sus vidas, pero sobre todo porque era un gran portero, fue un gran portero. Pero además, fíjate, nunca dirigió un equipo grande, es decir, como Chivas, América, los clásicos, ¿no? Sino equipos, digamos, modestos en términos de presupuesto. Entonces lograba sacar de los equipos que hacía o que formaba lo mejor, pues simplemente con disciplina, trabajo, esfuerzo. Eso lo llevó en muchas ocasiones a ser como el gran animador en las fases finales de los torneos. Pero incluso, por ejemplo, fue entrenador de equipos que yo me acuerdo ya en mi lejana infancia, como el Unión de Curtidores, el otro, el Atletas Campesinos,
que su escudo era un tractor. Sí. Bueno, pero no digas equipos pequeños, estuvo con el León, por eso el homenaje va a ser ahí. No, Jugó con el León y dirigió al León. Exactamente, y con el León fue campeón como jugador en 2 ocasiones, campeón de liga. Debutó en Brasil 1950 recibiendo 10 goles en total. Ya me imagino. Luego en Suiza en 1954 y le metieron 3 de los 8 que recibió México. En Suecia 58 le volvieron a hacer 8 goles. En Chile 62 le fue mejor porque solo recibió 4 goles, incluido uno de Pelé. En el 66, con 37 años, la Tota sucumbió ante el ímpetu y condiciones de un joven al que le decían el Cuate y se llamaba Ignacio Calderón, quien jugó los 2 primeros partidos, pero entró. Nacho Treyes le dio un tercer juego contra Uruguay y mantuvo en 0 el marcador. ¿Cuál fue el que entró al vestidor? Empatamos, hermano, empatamos. Argentina 78, Pedro Soto y Pilar Reyes eran los 2 porteros que llevaba México, y entonces entra México, llega al medio tiempo y me parece que se lastima Pedro Soto. Están en el descanso, ya no sale Pedro Soto, van 3-0 y al terminar el partido llega Pilar Reyes, le dice: ¿qué crees? Empatamos. ¿A poco? Sí, a ti te metieron 3 y a mí me metieron 3. Perdió México 6-0 con Alemania. Jugó para las Chivas la Tota Carvajal. Solo en la ficción, porque salió en una película. Fenómenos del fútbol, con Clavillazo y Sara García. La película narra la historia de 3 hermanos, uno de ellos es entrenador de un equipo de fútbol y los otros intentan sobornarlo para que traicione a su equipo usando toda clase de artimañas. Pues ahí también hace una participación. Hoy a partir de las 2 despidamos como se merece a una leyenda de nuestro fútbol y del fútbol mundial. Copas. Será despedido ahí. José Alfredo en su adolescencia tomó la decisión de terminar la secundaria para después ser futbolista. A su padre no le gustó la idea y bajo la amenaza de estudias o te vas de la casa. La Tota. Bajo la amenaza de estudias o te vas de la casa, la Tota abandonó el hogar. Probó suerte en el equipo Oviedo, donde nunca soñó con ser titular. ¿Por qué? Porque un arquero de nombre José Alfredo Jiménez era la figura y era imbatible en el arco. Se hicieron amigos y un buen día José Alfredo le confesó que se retiraría del fútbol porque lo de él era la cantada. A partir de entonces, Carvajal se convertiría en la leyenda de las porterías y José Alfredo de la música mexicana. Atajaba sin guantes, no le gustaban. Un arquero rival alguna vez le prestó un par y él se los aceptó por cortesía. En el primer disparo que intentó detener, el balón se le escapó de las manos y por poco se hace un autogol. De inmediato se los quitó y fue a devolverlos. Muchas gracias. No me sirven, dijo. Pues, tras el adiós de Ricardo Lavolpe como entrenador nacional, Carvajal apoyó el nombramiento de Hugo Sánchez como técnico de la selección mexicana.
En su parecer había que darle el beneficio de la duda, así como se les dio a un argentino que no hizo nada y solamente se dedicó a dar promesas. Pues todavía no aprendemos. No. Corrimos a un argentino y trajimos otro. Peor, si hubiera sido un argentino mejor, pasa. Pero fue peor. Como antes no se podía vivir dignamente del fútbol, la Tota puso su vidriería en el barrio de San Juan de Dios en León. Hasta la fecha la mantiene activa y le agrada escuchar que en vez de pedirle un autógrafo o una foto, le pregunten: ¿a cuánto la ventana? Platicaba que una vez estaba viendo un partido Monterrey Estudiantes Tecos. Se desesperó y mejor le cambió de canal para ver noticias sobre el Papa. Sufro. Me da tristeza ver el fútbol que se juega en México. Me apena decirlo. El fútbol mexicano cada día lo veo peor. Y se tenía que decir y se dijo. Pues así van enlazando sus anécdotas de este hombre, que me llamó la atención eso, el respeto con el que todos se refirieron, el cariño y la admiración, y eso que recibió un montón de goles. Bueno, es que no se cuenta el número de goles que recibe, debe contarse el número de goles que ataja. Uy, pues eso. Atajadas. Es que él mantenía una buena relación de atajadas contra goles, por eso se mantuvo tantos años como portero.